Cara anterior de la médula espinal. Observamos en la línea media el surco medio anterior. Lateralmente el surco colateral anterior, que corresponde a la emergencia de las raíces anteriores de los nervios espinales. Observamos el límite superior de la médula espinal, que corresponde a la decusación piramidal y a la emergencia de las raíces anteriores del primer nervio cervical. La médula espinal se continúa en dirección rostral con la médula oblongada. Observamos a la pirámide vulvar o rodetes piramidales, donde se encuentran fibras o axones de la vía corticoespinal. Más lateralmente encontramos a la oliva vulvar. Entre la pirámide y la oliva, el surco preolivar, que corresponde al origen aparente del 12º nervio craneal. Más lateral y posterior encontramos el surco colateral posterior, que corresponde al origen aparente de arriba hacia abajo del 9, 10 y 11º nervio craneal, glosofaringio, nervio vago y la porción craneal del nervio accesorio. Cabe mencionar que estos nervios están saliendo del surco colateral posterior y no del surco preolivar, como mencionan algunos libros. Más hacia arriba observamos al puente. Entre el puente y la médula oblongada encontramos el surco médulo pontino. De medial lateral observamos el 6º nervio craneal o nervio abducens, también conocido como motor ocular externo, ya que inerva el músculo recto lateral. En dirección más lateral encontramos el nervio 7 y 8, facial y vestibulococlear, y entre los dos el nervio intermediario. En esta región anatómica encontramos la relación del 7 y el 8 en el ángulo pontocerebeloso con los plexos coroides. Mencionamos también a la arteria vertebral. La arteria vertebral tiene ramas colaterales. Sus ramas colaterales sería la arteria pica, arteria cerebelosa póstero inferior, que se dirige a la cara inferior del cerebelo para irrigarlo. Otra de sus colaterales sería que da una rama que se une con la otra rama de la arteria vertebral contralateral para formar una sola arteria espinal anterior. Vemos cómo las arterias vertebrales se van a unir en la línea media para formar la arteria basilar. Dentro de los ramos colaterales de la arteria basilar encontramos a la arteria laberíntica o arteria auditiva interna, que se dirige con el 7 y el 8 hacia el meato auditivo interno, y encontramos otra de sus ramos colaterales, que sería la arteria aica o arteria cerebelosa anteroinferior, una colateral de la arteria basilar para irrigar la cara inferior del cerebelo. Otra de sus colaterales serían las arterias pontinas. Más hacia arriba encontramos la arteria cerebelosa superior como última colateral de la arteria basilar antes de que dé sus ramas terminales. Vemos que en la cara lateral del puente encontramos la emergencia del trigémino, 5º nervio craneal, sirviendo de referencia anatómica para dividir puente de pedúnculo cerebeloso medio. Hacia arriba encontramos la membrana de Lillywitz, perforada por el 3er nervio craneal o nervio motor ocular común o oculomotor. Vemos la relación del 3er nervio craneal con el uncus, que forma parte del giro del parihipocampo. Esta relación anatómica importante en las herniaciones uncales. Vemos cómo la membrana de Lillywitz es perforada por el tallito hipofisiario. Observamos también a tras iluminación cómo la arteria basilar da sus ramas terminales, observando en este punto lo que sería la arteria cerebral posterior en su segmento P1. El segmento P1 va de la bifurcación de la arteria basilar a el origen de la arteria comunicante posterior. Observamos nervio óptico, quiasma óptico, y hacia atrás la cintilla óptica. Lateral al quiasma óptico encontramos a la arteria carótida interna. Observamos cómo la arteria carótida interna da sus ramas terminales, que sería en dirección de la fisura lateral o de Silvio, la arteria cerebral media, y en dirección hacia la fisura interhemisférica, la arteria cerebral anterior, que se une con la contralateral por medio de la arteria comunicante anterior. Una de las colaterales de la arteria cerebral anterior sería la arteria fronto-orbitaria, que se encuentra a este nivel. Observamos al nervio olfatorio o primer nervio craneal,
en el surco olfatorio. Medial, el giro recto. La fisura interhemisférica anterior, que aún no se encuentra disecada. Observamos por último lo que sería el cuarto nervio craneal en la cisterna ambiens. Este nervio craneal es el único nervio que sale de la cara posterior del tallo cerebral por debajo de los cunículos inferiores y se encuentra en la cisterna ambiens, que forma parte de la cisterna perimesencefálica.